Señora Contralora General de la República, Sandra Morelli, su madre Teresita y su hijo Gianfranco, señor Contralor de la República de Chile, Alfonso Mendoza, muy complacido de que esté con nosotros. Nos vimos cuando tuve esa maravillosa visita de Estado a su país hace unos meses. Señor Alejandro Navas, señor General Alejandro Navas, comandante general de las Fuerzas Militares, señor General Oscar Naranjo, director de la Policía Nacional, señor General Tito Saúl Pinilla, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, señor Almirante Roberto García, comandante de la Armada Nacional, señor Registrador Nacional de Estado Civil, señor Secretario Privado de la Presidencia, señor Secretario de Transparencia de la Presidencia, señora Viceprocuradora General de la Nación, Marta Castañeda, señores magistrados y magistradas de las altas cortes, señores contralores delegados y funcionarios de la Contraloría General de la República, señor Brigadier General Juan Carlos Salazar, jefe de la Jefatura Logística del Ejército, señor tenor William Hurtado y la Orquesta de Ensamble de la Cámara Nacional, dirigida por la maestra Elsa Santana, que nos van a deleitar con su música el día de hoy, invitados especiales, señoras y señores. Muchas gracias, doctora Sandra, por invitarme a abrir este evento el día de hoy, un evento al cual todos le damos una gran importancia, como usted se le ha dado desde que comenzó con esta serie de eventos alrededor del país para hacer más visible la función y la responsabilidad que tiene, la gran responsabilidad que tiene la Contraloría, y cómo ese lema que me pareció muy ingenioso de hacernos menos invisibles y más bien hacernos transparentes cae como anillo al dedo en esta situación del país. Inauguración del año fiscal. Cuando le pregunté a mi secretario privado qué es exactamente esa inauguración del año fiscal, qué es lo que vamos a hacer, porque me vino a la cabeza pues, mi época de ministro de Hacienda, hace ya más de 10 años, en donde la parte fiscal era muy diferente a la que teníamos hoy, pero que tenía dos componentes muy importantes. El componente de conseguir los recursos y de mantener una disciplina fiscal, y el componente de cómo invertir esos recursos, cómo gastar esos recursos. Y tienen que ir de la mano para preservar algo que cualquier país debe tener como una de sus prioridades, y es preservar una sana situación fiscal. ¿Y por qué digo que es tan importante? Porque una sana situación fiscal es lo que permite que una sociedad, que un país pueda cumplir, como en el caso nuestro, con la obligación de defender los derechos fundamentales de los ciudadanos. Si no hay recursos, el cumplimiento de esa obligación se hace cada vez más difícil. Por eso, entre otras cosas, promovimos en el Congreso una reforma constitucional, donde el criterio de la sostenibilidad fiscal debe tenerse en cuenta en todas las acciones del Estado, en los fallos de la justicia, en las leyes que aprueba el Congreso, en las decisiones del Ejecutivo. Y eso viene de tiempo atrás y me tocó a mí como ministro de Hacienda, y vi cómo la falta de esa prosperidad fiscal, de esa sana situación fiscal, inmediatamente se traduce en un detrimento en
el bienestar de la sociedad y en una violación a sus derechos. Cuando asumí el Ministerio de Hacienda, estaba el país en su peor situación económica y fiscal tal vez en los últimos 70, 80 años. Inclusive me acuerdo que muchos me dijeron que estaba un poco, que yo era un suicida de meterme al Ministerio de Hacienda en esas circunstancias. Y una de las primeras discusiones que tuve, que fue muy aleccionador, muy iluminante, fue con el entonces presidente de la Corte Constitucional. Había un fallo de la Corte que tenía un altísimo costo fiscal. La situación fiscal del país era realmente desesperada. Estábamos a puertas de declarar una cesación de pagos con todo lo que eso implica. Y yo fui a rogarle a la Corte y al presidente de la Corte Constitucional que si había posibilidades de reversar ese fallo. Tenía que ver con la indexación de los salarios de los funcionarios. Y me dijo, mire ministro, pues yo entiendo su punto de vista, pero es que a mí no me eligieron para mantener sanas las finanzas públicas, a mí me eligieron para defender los derechos de los ciudadanos. Yo me quedé pensando, era una aseveración contundente y casi que incontrovertible. Para eso están los honorables magistrados de la Corte Constitucional. Pero le dije, cuénteme, doctor Gaviria, ¿y qué pasa? ¿Y cuál es el derecho que usted está defendiendo? Me dijo, el derecho a un salario digno de un segmento de la población muy importante que son los funcionarios del Estado. Y le pregunté, dígame, si por cumplir o por defender ese derecho los demás colombianos nos quedamos sin otros derechos igual o más importantes, como el derecho a la salud, como el derecho a la educación, como el derecho a la justicia. ¿Qué pasa? Me dijo, buena pregunta. ¿Y por qué me dice eso? Le dije, porque si no tenemos un Estado viable desde el punto de vista fiscal, esos derechos fundamentales que usted está defendiendo son imposibles de seguir defendiendo. Y tuvimos una discusión muy interesante con la Corte que luego finalmente acabó en cierta forma reversando el fallo. Pero eso me dio un contexto muy preciso sobre la importancia en una sociedad, en una economía, de tener unas finanzas públicas sanas. Y de ahí el esfuerzo que hemos hecho en los últimos 18 meses que llevo de presidente también para mejorar cada vez más esa situación. Hay unas cifras que son muy elocuentes en ese sentido. Teníamos una meta para el año pasado de un déficit del Gobierno Nacional Central del 4%. Al final se preveía un déficit del 3.2% y acabamos con 2.9%, por debajo de la meta que nos habíamos propuesto. Con el déficit del sector público consolidado, teníamos una meta del 3.4%, lo revisamos al 2.9%, que ya por sí era una revisión importante, un esfuerzo importante, y acabamos en 2.2%, o sea, 1.2% del PIB por debajo de la meta que nos habíamos previsto. Eso sin aumentar la deuda del país, la deuda del gobierno central, que bajó 1%, 37.6 a 36.6. Eso se debió también a un gran esfuerzo que se hizo para aumentar los ingresos, los recaudos tributarios. Se preveía un crecimiento, que eso era lo que teníamos en las metas, del 15%, que ya de por sí era un crecimiento importante. Acabamos con un crecimiento del 26%.
el recaudo tributario. Y eso aumentó en todos los impuestos. El impuesto de renta aumentó 41%, en las ventas aumentó el 19%, en el 4 por mil aumentó el 57%, en el impuesto al patrimonio 114%, inclusive los impuestos por las transacciones de comercio exterior 15%. Y eso permitió que el gobierno pudiera aumentar su inversión en un 61%, con un crecimiento de los gastos de funcionamiento solo del 11%. Y eso a pesar de que la ola invernal nos costó muchísimo, casi 1% del PIB, 5.7 billones de pesos. ¿Por qué digo esto? Porque en esa parte vamos muy bien y tenemos que continuar esa senda. Para eso también hicimos aprobar en el Congreso de la República una ley que se denomina la regla fiscal, donde el gobierno está sometido a unos límites en materia de déficit fiscal y que si por cualquier razón, porque siempre se presentan situaciones inesperadas, tenemos que sobrepasar ese límite, no podemos hacer lo que hacíamos en el pasado, de ir acumulando déficit tras déficit para después sufrir las crisis que está viviendo hoy Europa, Estados Unidos, sino que al año siguiente tenemos que volvernos a meter en cintura y mantener esa senda de salud fiscal, de saneamiento fiscal, precisamente para poder financiar esas crecientes demandas para satisfacer los derechos de los ciudadanos. Entonces, en el otro lado de la moneda está el cómo nos gastamos esa plata. Y ahí es donde entra el papel de la Contraloría, la transparencia, la eficiencia, lo que yo toda mi vida he llamado los principios del buen gobierno, que son 4: eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas. Esa tercera, transparencia, es también una forma para mantener el primer objetivo, porque si uno invierte mejor los recursos, si uno le da más eficiencia al gasto público, pues puede hacer muchísimo más y mantiene esa situación fiscal sana. Pero también al ser transparentes y adoptar una cultura, que es lo que está haciendo la doctora Sandra con la Contraloría y con el país, una cultura de considerar que el buen uso, la transparencia, la correcta inversión de los recursos públicos tiene que ser una prioridad para todo el mundo. Ahí complementamos perfectamente ese otro esfuerzo que también estamos haciendo de conseguir más recursos y de poder financiar el crecimiento del país y el crecimiento de la satisfacción de los derechos. En ese lado hemos hecho también bastante. Nos hemos propuesto, por ejemplo, pusimos en marcha la utilización de la tecnología con el portal que llamamos de transparencia económica, donde ya hoy, en tiempo real, cualquier ciudadano colombiano o cualquier extranjero, cualquier entidad de control, puede entrar a cualquier entidad del gobierno a ver cómo está ejecutando sus contratos, qué tiene contratado, cómo está gastando sus recursos. Eso le da a las entidades de control y a toda la ciudadanía, que tiene que ser, y en eso la doctora Sandra Morelli también está empeñada, que la ciudadanía se vuelva aliada de ese control fiscal, aliada de esa transparencia. Portales como ese deben contribuir muchísimo a ese objetivo. Sancionamos el Estatuto Anticorrupción, un estatuto que a nivel mundial
es tal vez de los más audaces, con más instrumentos para poder luchar contra la corrupción. Algunos nos acusan de que se nos fue la mano, que son demasiados y que eso en cierta forma limita el funcionamiento del Estado en algunos casos. Pues ahí a través de ese estatuto ya se instaló la Comisión Nacional de Moralización y la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción. Hicimos la reforma del Estado para crear entidades más eficaces, más eficientes, focalizadas en, por ejemplo, la inversión social, que es una de las grandes prioridades de este país. Expedimos el decreto antitrámites, que todos ustedes se han enterado y que los colombianos se siguen enterando, porque son tantas las decisiones que se han tomado que no ha sido fácil digerir ese nuevo estado de cosas. Y le agradezco, señor registrador, que usted creo que hoy anunció dentro de ese proceso una serie de decisiones que también le van a facilitar al ciudadano la relación con la registraduría. Todo eso ayuda a la transparencia, todo eso ayuda al control de cómo se utilizan bien los recursos. Y ahí tenemos la fortuna, los colombianos, de que al frente de las entidades de control, al frente de la Contraloría, con la doctora Sandra, al frente de la Procuraduría, al frente de la Fiscalía, pues tenemos personas realmente comprometidas con esa transparencia, con esa lucha por el buen uso de los recursos, con la lucha contra la corrupción, en los esfuerzos que hemos hecho conjuntos, porque eso debe ser una acción de todo el Estado, y no solamente todo el Estado más la ciudadanía, que en su inmensa mayoría son ciudadanos honestos, que también rechazan la corrupción y el malgasto de los recursos públicos con igual vehemencia. Esos esfuerzos han comenzado a dar resultados con la colaboración del general Naranjo, de su policía, con las entidades especializadas de investigación. Y eso pues, le ha dado al país una sensación de que aquí sí se está avanzando en eso tan importante que es la lucha contra la corrupción, y por ende eso lo que hace es crear más confianza en las instituciones. Eso ayuda a la ejecución de todas las políticas públicas y por eso ese esfuerzo que la doctora Sandra hace todos los días y todos los esfuerzos que hacemos en forma conjunta para esos objetivos son tan importantes. Por eso este evento del día de hoy, en donde en cierta forma lo que se está haciendo es creando una nueva cultura sobre la importancia de la Contraloría, sobre la necesidad de apoyar a la Contraloría, de que los ciudadanos entiendan el papel de la Contraloría y que la Contraloría también sienta que es un componente fundamental de un engranaje más grande, del Estado mismo, y que no es un ente aislado que lo único que hace es entorpecer, no, la Contraloría debe ser un complemento que por supuesto vigila, pero que también contribuye. Así hacemos un Estado mucho más eficaz y mucho más eficiente. Por eso vine aquí con tanto gusto, doctora Sandra, y la felicito porque usted está haciendo al frente de la Contraloría un papel novedoso, un papel importante, un papel que el pueblo colombiano le está reconociendo y que yo como presidente también le reconozco. Muchas gracias.